Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y María Marván. Vamos a discutir sobre el índice de percepción de la corrupción 2024. México, a finales del sexenio del presidente López Obrador, se ubicó en el lugar 140 de 180 países evaluados. Después, con Aurelio Nuño y Benito Nasif, vamos a tener una mesa de debate para discutir la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar la reelección inmediata de diversos cargos. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Resulta que Transparencia Internacional ha sacado su último índice de percepción de la corrupción 2024 y México sale en el lugar 140 de 180 países, pero lo peor es que alcanzamos una calificación la más baja desde que se mide este índice. Esto quiere decir que terminando el sexenio de López Obrador tenemos 26 puntos de un total de 100, donde 100 es más honesto, 0 es más corrupto, y México obtiene 26 puntos, peor que Zedillo, peor que Fox, peor que Calderón, peor que incluso Peña en su último año, que tuvo 28, pues sale mal el gobierno del presidente López Obrador en lo que fue su gran bandera de la campaña, que era combatir la corrupción. Vamos a discutir este tema con Carlos Bravo Regidor. Carlos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vanessa Romero, muy buenas noches. ¿Qué Vanessa. tal? Muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña María Marván. Ella es una experta en esta materia de transparencia y combate a la corrupción. María, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gracias por venir. Y empieza tú, Carlos. O sea, yo creo, y así lo puse en mi artículo, el periódico Excelsior, es un gran fracaso para López Obrador el sacar esta calificación. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que en cierto sentido, este resultado no es sorprendente, Leo. Yo creo que es perfectamente consistente, no con el discurso, pero sí con las acciones que se emprendieron durante el sexenio de López Obrador, sobre todo contra instituciones fundamentales en el combate contra la corrupción. Podemos hablar primero del desfondamiento y luego, pues básicamente del desmantelamiento, digamos, en la práctica del Sistema Nacional Anticorrupción. Podemos hablar de una larga guerra de baja intensidad que terminó ya ganando también el obradorismo contra el INAI. Podemos hablar también de la captura de la Auditoría Superior de la Federación. Podemos hablar también, muy importante, del uso estratégico de la seguridad nacional como un pretexto para cubrir de opacidad un montón de proyectos de obra pública. Y también me parece que es consistente con una instrumentalización que hizo el obradorismo del agravio contra la corrupción, y no lo convirtió realmente en una fuente para tratar de generar soluciones, sino en un arma política contra sus adversarios. También es consistente porque hubo muchos escándalos de corrupción y de impunidad, digamos, entendida como corrupción de la justicia. Hubo muchos escándalos de ese tipo durante el sexenio de López Obrador. Estuvo, la estafa maestra que al final no se resolvió. Estuvo Odebrecht, Segalmex, Dos Bocas, el viejo aeropuerto y el nuevo aeropuerto, el famoso clan o los amigos de Andy, un montón de escándalos de gobernadores, de delegados estatales, de asignaciones directas con las fiscalías, el ejército, el Tren Maya, etcétera. Entonces también es verdad que hubo corrupción y sobre todo, a pesar de lo que dice la presidenta en su respuesta, de lo cual quisiera hablar después, no ahorita empezando, la verdad es que también los propios obradoristas antes y ahora siguen acusando la existencia de corrupción cada vez que quieren reformar algo. ¿Sí? Entonces eso contradice su propio argumento de que ya acabaron con la corrupción y confirma esto que te digo de que hay un uso, digamos, político estratégico de la misma, no necesariamente para aprovechar el agravio popular al respecto, sino más bien para utilizarla como una forma de presión o de descalificación contra las fuerzas, digamos, de sus opositores
o que se resisten a las reformas que ellos quieren hacer. Vanessa, el presidente Peña deja en 28 este índice. El presidente López Obrador, al tomar posesión, utiliza este índice en sus discursos de toma de posición y dice que es una vergüenza estar en esos lugares. Lo sube el presidente López Obrador, hay que decirlo, sube a 31, pero se desfonda entre el 2023 y el 2024 de 31 a 26. Es una vergüenza. A ver, para poder analizar los resultados en materia de percepción de corrupción que ahora analizamos de Transparencia Internacional, de la forma más justa y con el menor sesgo posible para que esta mesa no sea un regodeo antiobrador, me gustaría empezar con algunas precisiones. Correcto. Primero, que no somos una anomalía. Lo que reconoce Transparencia Internacional es una tendencia internacional a que la mayoría de los países, 2 de cada 3, obtienen 50 o menos puntos de 100 en total que pueden ser obtenidos. Correcto. Es decir, que el 86% de la población mundial habita uno de estos países que tienen menos de 50 puntos. 2, las fuentes a las que acude Transparencia Internacional. Transparencia Internacional le pregunta a 13 fuentes de 12 instituciones que preguntan a empresarios y expertos anticorrupción cómo ven al país. Es decir, no se le pregunta a los ciudadanos de a pie que tienen acceso, digamos, a las autoridades a las que se les imputa mayor corrupción, como los estados, los municipios o cuerpos de seguridad como policía de proximidad. Tercero, que la corrupción es transversal a muchos niveles de gobierno, poderes y autoridades. Es una trampa señalar que esta mala calificación, esta mala posición de México en esta percepción de corrupción es únicamente imputable al gobierno Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador, porque lo que sabemos es que las mayores cantidades de actos de corrupción suceden a nivel municipal, con el agua, con el predial, y en los estados con impuesto vehicular, con registro civil, con actos de propiedad. Vaya, es mentira que todo suceda a nivel federal. Y por último, lo que también reconoce Transparencia Internacional es que buena parte de esta mala posición responde, como decía Carlos, a actos de impunidad, tales como Odebrecht, agronitrogenados, la estafa maestra, Segalmex, que tampoco son exclusivamente imputables al Ejecutivo Federal, sino a fiscalías y a poderes judiciales. Entonces, concluyo diciendo que, si bien creo que los esfuerzos de Andrés Manuel López Obrador no fueron suficientes para acabar con la corrupción en este país, por supuesto que no se ha terminado, sí creo que una lectura razonable de estos índices de percepción de corrupción de Transparencia Internacional pueden ayudarnos a adjudicar mejor las responsabilidades y entender mejor los contextos. ¿Tú cómo ves, María, siendo experta en este tema? Es una mala calificación. Es una mala calificación y para eso no hay vuelta de hoja. Me gustaría mencionar que también soy presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, sí, por lo cual además el índice me es muy sentido. Yo creo que Transparencia Mexicana lo levanta aquí, ¿verdad? Transparencia Mexicana lo levanta aquí. Así. Es de alguna manera el capítulo de Transparencia Internacional. Así es. Y de hecho entregamos cuentas frente a Transparencia Internacional. Es una mala calificación, es un hecho. Es la peor desde que se mide la transparencia, el índice de percepción de corrupción. Sí. Son comparables estrictamente los índices a partir de 2012 a la fecha, porque han ido cambiando las formas de medición. Muy importante. Entonces ahí no es lo mismo la de 99 o la de qué bueno que fue la primera, sí, etcétera. Ahora, lo que sí tenemos es, por un lado, lo que decía Carlos, un discurso contradictorio de López Obrador, que realmente fue el que ocupó la agenda mediática todo el sexenio a través del instrumento de las conferencias matutinas, repetidas además ahora por Claudia, donde empezó con un discurso muy agresivo en contra de la corrupción, pero al mismo tiempo muy agresivo en contra de una serie de instituciones que se supone que servían o coadyuvaban a combatir o prevenir la corrupción, ¿sí? Entonces ahí tienes ese discurso, pero por otro lado, también llega un momento en que ese discurso de vamos a combatir la corrupción como nadie lo ha hecho, vamos a barrer las escaleras de arriba para abajo, dejó de perder efectividad. Dejó de ser creído por la población, porque tampoco se puede engañar tanto tiempo a la población. Tuvimos primero ejemplos como
Lozoya, que estoy de acuerdo con Vanessa, era un problema heredado, Sí, de Peña, claro. pero el manejo de la captura de Lozoya, la entrada a la cárcel, la salida de la cárcel, la regresada a la cárcel, no porque hubiera hecho algo, sino porque fue a comer a Jonán de manera bastante cínica, lo que llevó fue a decir, a ver, momentito, entonces no está habiendo un combate a la corrupción. Se acabó el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en gran medida sobre pretexto de una gran corrupción. Que no fue castigada. Que no fue castigada. Ni siquiera sabemos qué tanto fue investigada. Sí. Es más, muchos de los contratistas del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México fueron los contratistas del AIFA, entre otros la torre de control. Sí. Entre otras cosas, pues porque uno no sale a la calle y dice, usted sabe hacer torres de control y se encuentra uno con 100 personas o 100 constructoras que lo saben hacer, ¿no? Sí. Entonces, allí hubo un perdón implícito, inclusive en el involucramiento del ejército con sus compañías constructoras, que la gente, claro que se dio cuenta de él. Claro. Claro. Y sí deja de funcionar el sistema y en gran medida, como dice Vanessa, porque la impunidad es escandalosa. Sí. Ahora, creo que había una visión de parte del López Obradorismo de que la corrupción se debía al modelo neoliberal. El modelo neoliberal era intrínsecamente corrupto, Carlos. Al quitar el modelo neoliberal se acababa con la corrupción, ¿no? Sí. Ahora sí que muerto... Muerto el rey. Vive el rey. En fin, Al no, revés. exacto. Corrupto. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero el tema es ese. Y al final yo creo que no es un problema de modelo de desarrollo. Exacto. Yo creo que en efecto el presidente López Obrador vendió barato el término de, digamos, el problema de la corrupción al asociarlo con el neoliberalismo, como si antes del neoliberalismo no hubiera habido corrupción. No, pues sí, ¿no? sí. La corrupción, la verdad es que es un problema histórico, endémico en México, no de años, no de décadas, de siglos, ¿no? Sí. Por pura lógica, quien diga que puede resolver ese problema en 6 años, pues se está engañando, nos está engañando o las dos cosas. Porque ese tipo de problemas toman mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero. A mí siempre me gusta mucho citar al ex primer ministro británico Gordon Brown, que alguna vez le dijeron, oiga, pues esta gran aportación de Gran Bretaña a la civilización, que es el Estado de Derecho, ¿qué nos puede decir de ella? Y Gordon Brown dijo, sí, el Estado de Derecho. Los primeros 500 años son los más difíciles, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, por pura lógica en ese sentido, si uno tiene conciencia de lo arraigado, de lo endémico que es el problema, pues ya te tomas la verdad con varios granos de sal, esta grandilocuencia o este triunfalismo de que ya acabamos o vamos a acabar con la corrupción. Además, la verdad es que aquí creo que es importante cuando la presidenta, cuando el propio López Obrador usaban sus encuestas de aprobación o usan sus resultados electorales para decir, bueno, pues cómo explicar entonces que si hay tanta corrupción nos vaya también en las elecciones o seamos tan populares. Es una buena pregunta. Eso tiene una explicación muy razonable, A que ver. es, digamos, la distinción entre la marca y el producto. La marca, digamos, del obradorismo de la 4T tiene buena reputación, es muy eficaz políticamente, electoralmente. Eso no quiere decir que el producto necesariamente sea de calidad. Hay otro caso, digamos, perfecto para comparar, que es el caso de Modi en India. Modi es un presidente, ha sido un presidente muy popular, que ha dado muy malos resultados. Y en el caso de la corrupción en particular en México, me parece también que la corrupción se ha despolitizado porque ahora sí que no hay a quién irle. O sea, de pronto el elector, el ciudadano tiene que escoger entre los corruptos de antes y los corruptos de ahora. Y en esa medida, digamos, se despeja la ecuación porque entonces la corrupción ya no es un criterio para distinguir. A todos les conocemos escándalos de corrupción. Pero eso significa, Carlos, que se termina, digamos, el discurso que fue muy eficaz de López Obrador en 2018, de que el problema era la corrupción. No, se transforma, no se termina ese discurso, pero se transforma en la medida en que en un contexto de polarización como fue el del gobierno de López Obrador, naturalmente se achica el espacio para combatir la corrupción, porque no hay manera de que ese combate no se politice.
López Obrador no dejó de hablar de la corrupción. No. Lo que hizo fue teledirigirla constantemente Al PRI. contra sus adversarios, contra las fuerzas que se le resistían y al mismo tiempo generar un escudo de protección hacia su lado, donde las acusaciones de corrupción siempre se devolvían diciendo lo que pasa es que no quieren que avancemos, le tienen miedo al pueblo. Entonces, no es que ese discurso se haya acabado. Yo creo que una vez que accedió al poder, ese discurso se transformó. Pero ojo, la gente sí se da cuenta. Yo sigo mucho las encuestas de Alejandro Moreno, por ejemplo, y en ese indicador que estaba checando para ahorita, 56% de la población califica mal o muy mal al gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de corrupción. El propio informe de transparencia cita un dato de una encuesta del INEGI que dice que 83% de los mexicanos reportan que la corrupción les parece un problema frecuente o muy frecuente en sus vidas. Pues, 6 de cada 10 reporta haber sido víctima de corrupción o de extorsión policial. Y por último, la presidenta usa en su respuesta un indicador muy extraño relativo a la recaudación, diciendo, si hubiera corrupción, ¿cómo es posible que hayamos duplicado la recaudación? Bueno, en primer lugar, la recaudación no se duplicó. En términos nominales subió 63%, que no es menor, No, digamos, no, ahí no se regatea, que es una cosa muy buena. Es 23% en términos reales, pero no se duplicó. Y dos, perfectamente puede subir la recaudación y también subir la corrupción. O sea, no es que todo esté concentrado, digamos, en el ámbito fiscal. Ahí hay un intento como de tratar de desviar la atención para no habérsela con el problema. Y una cosa muy, digamos, muy frustrante, es entendible desde el punto de vista del análisis político, pero es muy frustrante desde el punto de vista ciudadano, que es, tú no puedes resolver un problema si no empiezas primero por reconocerlo. Claro. Ahora, yo creo que ahí es un problema para Claudia Sheinbaum, es un problema para la Cuarta Transformación, Vanessa, porque hay que dar explicaciones y no está fácil dar las explicaciones, la verdad, ¿no? En un tema que, insisto, esta era la bandera principal de López Obrador. López Obrador utilizó este índice para decir qué vergüenza y que acabe peor que Peña. Es que sí, por más que sea, ¿qué spin le puedes dar? ¿Qué explicación? O sea, sí deja muy mal parado a la 4T, me parece. A ver, recordemos no? que... Sí, recordemos que... No por regodear, no que, para que sea un regodeo. Sí. No, bueno. Recordemos que este índice de percepción de corrupción mide la última parte del sexenio de López Obrador. Sí. Y lo que yo creo no es que la gente se haya sentido desengañada, que el presidente les hubiera mentido, sino que cambiaron las condiciones políticas. Y en ese sentido yo encuentro varias razones por las cuales empeoró la posición de México en este índice. Primero es el incremento de obra pública. Andrés Manuel López Obrador construyó obra pública como nunca antes. Entregó al IRSSE más de 1,200 obras. Y nada más para ponérselo en contraste a la audiencia, si Calderón hubiera utilizado los miles de millones de dólares que obtuvo de ingresos petroleros, que por cierto no obtuvo López Obrador, hubiera podido entregar 14 veces las obras que entregó Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto que la obra pública abre espacio para la discrecionalidad, para los derroches y sobre todo asumiendo que la administración anterior optó por las adjudicaciones directas y no por licitaciones públicas como debería de ser. Segundo, la incertidumbre que deriva de la reforma judicial. El propio índice de Transparencia Internacional reconoce que hay una relación directa entre el acceso a la justicia, la impunidad y la corrupción. Tercero, la marea guinda. El hecho que Morena haya ganado la mayoría en las dos cámaras y casi todo el país no solo incrementa la percepción de corrupción y de impunidad, la incrementa de facto. Tienes más poder político y por tanto más posibilidades de impunidad y de corrupción. Cuarto, los tiempos electorales. Los pasados tiempos electorales llenaron la discusión pública de acusaciones de unos contra otros. Sí, no solamente... Es temporada de patos. No solamente acusaciones Todos ridículas. se acusaron de corruptos unos a otros. Así es, y no solo acusaciones ridículas de la relación de AMLO con el crimen organizado, sino estas autoacusaciones de Marco Cortés con la entrega de instituciones públicas y de notarías. Ya lo decía Carlos, la eliminación del INAI sin un claro sustituto y también la inclusión de indeseables a Morena. No solo Yunes, sino la impunidad en la que hoy viven actores que ya se encontraban en el pasado en el partido, como Ricardo Monreal. Entonces, pues tú lo dices bien, creo que es el punto de partida para Claudia Sheinbaum, habiendo dado esas explicaciones que creo que explican esa modificación hacia el final del sexenio del presidente Obrador.
¿Qué va a pasar? A ver, digo, yo sé que tienen muchas cosas, pero ¿qué hacer con este maldito problema endémico? Ayer cumplimos 15 años aquí en Es la Hora de Opinar y junto con la seguridad, este ha sido el tema recurrente una y otra vez. Bueno, me acuerdo las mesas en el sexenio de Peña eran ya francamente escandalosas de los casos de corrupción. Bueno, María. Me gustaría primero analizar un poco lo que ha dicho Vanessa, porque yo creo que es muy importante. Su planteamiento de hay más corrupción porque hay más incremento, porque hubo mayor incremento de la obra pública, nos lleva, yo creo que a dos vicios mexicanos que son muy lamentables. El primero es, no me des, ponme donde haya. Y donde hay obra pública necesariamente hay corrupción. Sí. Y en ese sentido es inevitable. Yo no creo que la corrupción sea inevitable. Dejó de funcionar la bandera de yo soy el menos corrupto y estoy dirigiendo el gobierno menos corrupto, que fue algo que oímos por lo menos en el 90% de las mañaneras, porque esa obra pública se hizo sin controles, se adjudicó sin controles a través de las adjudicaciones directas. La información, como decía Carlos, se reservó para que no podamos conocer facturas, se le entregó al ejército y entonces se hizo un círculo de opacidad perfecto. La hace el ejército, como el ejército se encarga de la seguridad nacional, todo lo que está relacionado a seguridad nacional y por lo tanto nadie puede acceder a esa información. Eso se dio cuenta la gente, a la gente no se le engaña para siempre. Lo que sí vimos, reconocido por el propio presidente López Obrador, por la cuenta pública, es que esas obras duplicaron su costo. Entonces, además de que estuvieron mal planeadas, si duplicaron su costo es porque alguien se llevó tajadas importantes de eso. Y lo que podemos decir es que el discurso anticorrupción no genera una política pública. Y no vimos una política pública. Ahora, con el cambio de nombre, y no quiero referirme solamente a cambio de nombre, de la Secretaría de la Función Pública a Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, lo que a mí me gustaría ver, además de la desaparición del INAI bajo ese pretexto, es si realmente en la Administración Pública Federal, y ahí tiene razón Vanessa, juzguemos a la Administración Pública Federal por la Administración Pública Federal, a las de los estados por lo que les toca. Aunque el ciudadano no hace esas distinciones. El ciudadano no hace esas distinciones, pero también el sexenio pasado se les invitó a no hacerla. Claro. Porque el presidente no decía la Administración Pública Federal no va a tener... Cuando Segalmex fue un fenómeno de la administración pública, que no solo no se castigó, se premió. Tenemos 26 indiciados, pero no está entre ellos el titular. ¿Sí? Entonces, si no haces de la prevención, la detección, la persecución y la sanción de la corrupción una política pública, nunca vas a disminuir. Ahora, me da un poco la preocupación que estamos en tiempo de cínicos, ¿sí? Ciertamente, dice Carlos, la gente fue a votar y no pensó, que estaba consciente de que había habido un gobierno corrupto. Ella fue a votar por los beneficios económicos que recibe, porque la marca es muy buena. No fue un tema. Pero tampoco lo está haciendo en el mundo. Pongamos atención en el decreto, mal llamadas órdenes ejecutivas que acaba de firmar Trump. Sí. Ya no van a tener que reportar las compañías si hay corrupción en otro país porque eso nos quita competitividad. Sí, vayan y corrompan. Sí. Bueno, me queda un minuto de conclusiones cada uno. Por favor, Carlos Bravo Regil. Yo creo que todos los gobiernos heredan problemas y eso es inevitable. La pregunta es qué hacen al respecto. Y yo creo que tratar, digamos, de explicar no necesariamente significa exentar de responsabilidad, sino más bien significa especificar. Tú preguntabas por qué empeoró, cuándo empeoró. Y es verdad, el índice de transparencia no se refiere nada más a percepción de la corrupción. No se refiere nada más a los últimos años. Lo que mide es una trayectoria mucho más larga. Pero la razón por la cual es nota en este momento es porque en el último levantamiento empeoró.
Y ese levantamiento, ¿a qué periodo se refiere? Pues al último periodo de gobierno, que es el de López Obrador. Yo creo que es muy importante, digamos, tratar de no apelar como a la resignación o a la costumbre o racionalizar la corrupción. Yo creo que es muy importante, digamos, preguntarnos sobre, tú decías ahorita, otros países, ¿qué se ha hecho? Yo los casos que conozco, casi todos tienen que ver con un fortalecimiento institucional, con dedicarle recursos, con dedicarle personal, con construir un entramado. Y eso no pasó durante el sexenio anterior. No solo no pasó, sino que pasó lo contrario. Hubo un desmantelamiento institucional también a través del austericidio, y esa medida pues se debilita el Estado de Derecho y se debilita la posibilidad de combatir la corrupción. Un minuto de conclusión, Vanessa. Decía Carlos que la respuesta de la presidenta en torno a este asunto es para desviar la atención. Quiero argumentar en contrario. Yo sostengo que Andrés Manuel López Obrador sí eliminó la parte más importante de corrupción en este país, y era la que derivaba del presidente. En nuestros análisis en materia de corrupción solemos relacionarla con los derroches en materia de obra pública, pero no lo vemos en relación con los ingresos. Nada más, y es lo que dice la presidenta, en el último año de Andrés Manuel López Obrador se alcanzó una recaudación de 424,000 millones de pesos, exactamente la misma cantidad que tanto el sexenio de Peña como el sexenio de Calderón habían perdonado a los más ricos. Entonces, lo que sí hizo Andrés Manuel López Obrador es dejar de perdonar impuestos a los grandes contribuyentes, gracias a lo cual pudo recaudar tanto y hacer tanta obra pública. Entonces, ¿acaso se le fue Ricardo Salinas Pliego por culpa de la Corte? Pero bueno, esos números señalar que no se consideran en este análisis de percepción de corrupción. Un minuto, María. Yo creo que hay que reconocer que no se hizo con López Obrador, como no se hizo antes, una política integral de combate a la corrupción. Por el contrario, tenemos instituciones como la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, que lejos de ser un contrapeso, se convirtieron en una cooptación que dio lugar a todo. El informe del Auditor Superior de la Federación hoy da lo mismo. Habilitadores. Sí, son habilitadores finalmente. Entonces, creo que mientras sigamos usando la corrupción como arma política y no pasemos a hacer de ella una política pública, difícilmente vamos a salir, y vamos a salir en muchos años. No podemos pedirle a Claudia Sheinbaum que en 6 años acabe con este problema, pero subir 3 lugares o 4 o 5, y decir pues creo que no sí es sería cierto, deseable, y decir que ¿no? no es cierto, pues peor, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, María, por haber venido. Vanessa, Carlos, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades Vamos por a los 15 tener... años. Felicidades, sí. Ya no nos guardaron Felicidades. pastel, van a Ya ver. no hay un pastel, se lo acabaron acá los muchachos, pero bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a tener un debate muy interesante en torno a la no reelección. Regresamos.